Le aconsejo que hable, por ejemplo, con los empresarios que nos han acompañado en los últimos viajes que hemos hecho a Japón, a Canadá, a Londres. O en particular le aconsejaría que hable con los empresarios que han estado con nosotros en México. En México, evidentemente, han tenido, como bien saben, la oportunidad de ver en el último mes, en los últimos 2 meses, de primera mano cuál es el impacto de las actuaciones de este Gobierno y de la gestión del Partido Popular para sus intereses económicos y empresariales. Pregúnteles a los empresarios de México, señoría. Las irregularidades de unos pocos, señoría, nos producen una enorme desazón. Lo he dicho anteriormente en mi respuesta a la señora Muñoz, como le ocurre al resto de la ciudadanía. Frente a estas actitudes inaceptables, este Gobierno actúa con limpieza, transparencia y contundencia. Lo hemos dicho al propio presidente del Gobierno esta mañana, exigiendo responsabilidades. Y créame, señoría, y este punto es importante, que ninguna actuación o la actuación de ninguna persona va a conseguir que cejemos en nuestro empeño de seguir transformando y mejorando este país. España, señoría, es hoy un país próspero, abierto, con una economía líder y un tejido social que avanza protegiendo a la mayoría. Frente al ruido, señoría, frente a su ruido, a su relato apocalíptico, al catastrofismo de su grupo parlamentario, que insiste en proyectar cada semana en esta Cámara y también en el Senado, por cierto, este Gobierno responde con la fuerza de los datos y la eficacia de la gestión. La transformación estructural de nuestra economía no es un relato, ni es fruto del azar. Es el resultado de una hoja de ruta clara, sustentada en grandes pilares normativos que han dado su fruto, que es, como he dicho anteriormente, evidente en los datos. Y déjeme que hable de 2 grandes pilares normativos que creo que merece la pena resaltar en esta Cámara, porque han cambiado o están contribuyendo a cambiar el paradigma de nuestro país: la reforma laboral y la ley Crea y Crece. Por un lado, la reforma laboral ha convertido la gran debilidad histórica de nuestro país, es decir, la inestabilidad o la temporalidad de nuestro mercado de trabajo, en uno de los principales motores de nuestra economía. La dinámica laboral, gracias a esta norma, ha hecho que se cambie el patrón de contratación, cerrando la brecha histórica que manteníamos con Europa. Reducción de la temporalidad a tasas europeas no vistas en toda nuestra historia económica. Hemos superado en materia de creación de empleo, lo he dicho antes, la barrera de los 22 millones de afiliaciones y además lo estamos haciendo con un empleo de más calidad, un empleo más indefinido, en mayor porcentaje definido, un empleo además no solo más estable, sino de mayor calidad en cuanto a los sectores en los que se está creando, como he señalado también anteriormente. Y esto es fundamental para nuestro futuro. Por primera vez en 40 años estamos siendo capaces de batir récord en términos de creación de empleo y además de subir de manera significativa la productividad por hora en nuestro país. De nuevo, rompiendo algunos de los círculos virtuosos que habíamos visto en los últimos 40 años. Señoría, y esto lo estamos haciendo, por supuesto, con el principal partido de la oposición en contra de toda esta agenda de avances y progresos sociales. No apoyando ninguna de estas mejoras, bueno, con una excepción, acabamos de hablar de la reforma laboral. Es cierto, señoría, que pueden ustedes sacar pecho también del impacto positivo de la reforma laboral, puesto que sabe usted de sobra que el Partido Popular fue artífice del éxito de esta votación, aunque involuntariamente, eso sí. Por otro lado, la ley Crea y Crece ha supuesto un revulsivo sin precedentes para el tejido empresarial. Lo he dicho anteriormente, facilita la creación de empresas. Gracias a su entrada en vigor hemos mejorado el panorama corporativo. El ritmo de creación de empresas ha pasado de unas 8.200 al mes a casi 13.000 a inicios de este 2026. Hemos reducido drásticamente la burocracia, logrando que el porcentaje de sociedades limitadas constituidas en un solo día pase del 6 al 36%, atacando de nuevo también otro de los mayores lastres para nuestras pymes, como son los largos periodos medios de pago, reduciéndolos hasta los 63 días, el periodo más bajo, el nivel más bajo desde el año 2009. Y toda esta arquitectura normativa de progreso y de reformas tiene también un reflejo en materia de cohesión social y de igualdad. Frente a las viejas recetas hemos demostrado que la mejora económica llega a quienes más lo necesitan. Los salarios que más poder adquisitivo están ganando son precisamente lo de las clases medias y trabajadoras. Los salarios de los jóvenes, los salarios de las mujeres. Hemos logrado además
reducir, como he dicho también antes, el porcentaje de familias que llegan con algún tipo de dificultad a final de mes con respecto al 2018 en 6 puntos porcentuales. Sigue siendo todavía demasiado elevado, se lo concedo, señoría, y por eso tenemos que seguir trabajando. Hemos pasado del 26 al 20%, gracias, como he dicho, a un crecimiento que está consiguiendo, además, repartirse de manera más justa y equitativa. Señora Marra, y tengo que decir que es exactamente la misma nota que ha tocado su compañera Muñoz o que toca su compañera García en el Senado semana tras semana, aunque eso es cierto, con un poco más de tiempo para explayarse, pero como diría mi hija, señoría, 6-7 cualquiera de las intervenciones. Simple descalificación, insinuaciones sobre lo que piensan o lo que creen que piensan las autoridades judiciales relativo a préstamos, en este caso, que han sido explicados o fiscalizados, incluyendo explicaciones, sin ir más lejos, ayer mismo de la presidenta de la SEPI. En cualquier caso, como he dicho anteriormente, un juicio paralelo en el que están ustedes inmersos y que demuestra, desde luego, el enorme respeto que tienen por las autoridades judiciales y sus actuaciones. Desde el sosiego y el análisis objetivo, en la medida en la que pueda, señoría, permítame hablar, porque es lo que nos trae aquí y ese era el objetivo de esta intervención, hablarles sobre la estabilidad de este Gobierno, sobre la actuación de este Gobierno y sobre el impacto de las políticas de este Gobierno. Es cierto, y es justo reconocerlo, que con la actual aritmética parlamentaria cada iniciativa exige un esfuerzo constante, negociando escaño a escaño, pero me temo, señoría, que ese es el signo de los tiempos. Si miramos a nuestro alrededor, a las democracias de nuestro entorno europeo, comprobaremos que la fragmentación parlamentaria es la nueva normalidad. En este contexto, señoría, la capacidad de diálogo, de escucha y de forjar acuerdos entre diferentes no es un síntoma de debilidad, sino un valor democrático fundamental. Gobernar hoy consiste exactamente en eso. España es un país profundamente plural y esa pluralidad territorial y política es una riqueza que este Gobierno asume la responsabilidad de liderar y de integrar, nunca de silenciar o anular. Y la mejor prueba de que esa capacidad para integrar la pluralidad se traduce en una acción de Gobierno constante está en nuestra producción legislativa. Y no existe, además, una mayoría alternativa, como hemos podido ver estas últimas semanas. A pesar de los imprevistos que siempre condicionan la actividad pública, el balance del Plan Anual Normativo que hemos llevado a cabo en el año 2025 es incontestable. Alto grado de ejecución del 82%, superando las cifras de 2024 a esas alturas. En total, 6 proyectos de ley orgánica, 12 proyectos de ley, 54 reales de decreto impulsados por este Gobierno, destinando un tercio de ellos a incorporar el derecho europeo a nuestro ordenamiento, lejos de la parálisis que ustedes pregonan. Una legislatura que suma y sigue, señoría, y así lo va a seguir haciendo, como les ha recordado el presidente del Gobierno esta mañana, hasta el año 2027, cuando toquen las siguientes elecciones generales. El nuevo Plan Anual Normativo para el 2026, penúltimo de esta legislatura, incluye 179 propuestas, 10 leyes orgánicas, 38 ordinarias y 131 reales decretos. No son entelequias, señoría, estamos hablando de normas que van a seguir transformando la vida de la gente. Esta es la agenda de este Gobierno hacia adelante. Hablamos de grandes reformas económicas, como por ejemplo la financiación autonómica, la modernización de nuestro sistema financiero. Regeneración institucional, señoría, con nuestro Plan de Acción por la Democracia, impulsando la Ley Anticorrupción, Ley Orgánica de Integridad Pública o la Ley de Publicidad en el sector público. Hablamos de ensanchar y blindar la cohesión social con la Ley de Violencia Vicaria, la Ley de Asistencia Judicial Gratuita, la Ley de Riesgos Laborales, la Ley de Consumo Sostenible o también las mejoras en materia de prevención. Por supuesto, hablamos de los retos futuros. Hablamos de la regulación de la inteligencia artificial, herramienta transformadora que supone grandes oportunidades, desde luego en materia de educación o mejora de productividad para nuestro país, pero también enormes retos, incluyendo mercado laboral, infraestructuras críticas, interacciones sociales o incluso también las cuentas públicas. Un Gobierno, señoría, que planifica y ejecuta esta magnitud de reformas es un Gobierno con pulso, señoría, centrado en lo que de verdad importa. Porque frente a su ruido, los datos nos avalan. Tal y como recordó el presidente la semana pasada en Barcelona, en el Cercle, España no es simplemente diferente como lo era en 2018 y muchas veces en el mal sentido. En el año 2026 España es referente. La economía española es la gran economía de la eurozona que más crece, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y lo sigue haciendo con pulso, con fortaleza excepcional.
Ya he citado anteriormente en mis intervenciones cómo organismos como la OCDE, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional siguen confirmando que España va a seguir liderando entre las grandes economías a nivel internacional, triplicando, incluso llegando a triplicar el crecimiento de otros países avanzados como la zona euro. Y lo hacemos con un modelo sano y equilibrado, además anclado en un mercado laboral robusto. Llevamos 64 meses consecutivos sumando afiliaciones de forma sostenida a nuestro mercado laboral. Temporalidad en mínimos históricos. 1 de cada 2 nuevos contratos es indefinido, lo que es vital para nuestro proceso a largo plazo. Productividad por hora vuelve a crecer en nuestro país, compatible además con esta elevada creación de empleo. Políticas que no solo se quedan en lo agregado, en la macro, sino que llegan al bolsillo de las familias. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la renta real disponible de nuestras familias en términos per cápita, es decir, teniendo en cuenta el incremento de la población, teniendo en cuenta los precios, teniendo en cuenta también, como le gusta hacer, transferencias e impuestos, ha subido en torno a un 8%, más que en Estados Unidos, más que en el G7 o más que en nuestros principales socios europeos. Gracias a medidas importantes de este Gobierno, como la aprobación de la subida del salario mínimo, estamos logrando reducir la desigualdad, siendo el tercer país donde más ha caído la desigualdad en los últimos 6 años en la Unión Europea. Pero a esta gran transformación le acompañan además enormes conquistas en derechos sociales, de las que debemos sacar todos pecho. En el ámbito estrictamente económico, los datos de empleo, como he dicho, ya en este mes de mayo están marcando un hito histórico sin precedentes. Hemos superado los 22,1 millones de afiliaciones en términos desestacionalizados. En los últimos 12 meses, 550.000 nuevas afiliaciones, logrando reducir el desempleo a nivel más bajo desde mediados del año 2007. España cuenta con un récord absoluto de mujeres trabajando, 10,6 millones. Hemos logrado reducir en 11 puntos el paro juvenil, que heredamos en cifras por encima del 33-34% de sus señorías del Partido Popular. Los menores de 30 años disfrutan además de récord de afiliaciones en materia de seguridad social, ocupando empleos también de mayor valor añadido y con una mayor estabilidad de la que tenían hace apenas 6 años, reduciéndose, por ejemplo, también la tasa de abandono escolar a mínimos históricos en nuestro país. Y a esto, además, señoría, me gustaría decir que se le añaden también nuevas noticias procedentes del proceso de regularización que se está dando ahora mismo de inmigrantes en nuestro país. Las afiliaciones a la Seguridad Social están ya reflejando el impacto positivo de este proceso de regularización. En los datos del mes de mayo, el incremento de en torno a 60.000 afiliaciones en términos desestacionalizados tiene en torno a unas 20-25.000 afiliaciones que procederían del impacto positivo de este proceso de regularización que, como digo, ya está demostrando un elemento esencial para nuestro estado de bienestar y nuestro crecimiento económico. Y todo ello, señoría, lo he dicho antes, compatible con avances en derechos, equiparando, por ejemplo, y ampliando los permisos de paternidad y maternidad, situándonos a la vanguardia europea en políticas de familia. A veces es cierto que, inmersos en la coyuntura del día a día, no somos conscientes del enorme paso que hemos dado en estos 8 años. El país en el que vivimos en 2026 es fuerte, es resiliente, señoría, y mira al futuro. Hemos dejado atrás definitivamente una etapa en la que se creía que España solo podía competir con salarios bajos y precarización de las relaciones laborales. Hoy competimos atrayendo industria, atrayendo empresas que generan alto valor añadido en nuestro país, que se pueden permitir mayores salarios y que, por lo tanto, crean empleos de mayor calidad. En los últimos 2 años y medio, señoría, el 50% de los empleos que se han creado en las 5 ramas de mayores salarios de nuestro país, demostrando, por lo tanto, esta modernización, este avance que estamos consiguiendo. Esta modernización se ancla en 2 ejes. 2 grandes políticas, por supuesto, la transformación de nuestro modelo energético, como saben, incremento de nuestra soberanía energética que nos aísla del shock que se está produciendo ahora mismo como consecuencia de la guerra de Irán. Encendiendo este motor de la soberanía energética hemos sido además capaces de atraer mayor inversión, el segundo país que más inversión atrae en energías renovables entre el año 2018 y el 2025, según el Financial Times, pero también hemos conseguido una economía más competitiva, reduciendo los costes para nuestras empresas. Y el otro gran eje de aceleración y de modernización no es otro que el plan de recuperación, señoría. Un éxito de país que está contribuyendo, gracias a la movilización de 80.000 millones de transferencias europeas, a la realización de grandes proyectos
actores, pero también a la modernización a nivel granular de nuestras pymes y microempresas, que son el 70% del 1,5 millones de beneficiarios del plan de recuperación. Un plan de recuperación, además, acompañado de grandes reformas estructurales, como tendré la ocasión de señalar posteriormente.